Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un placer saludarlos, iniciar una emisión más de Iberoamérica al Día este martes 19 de junio de 2018. Muy buenas noches allá en Europa, muy buenas tardes en América Latina. Mi nombre es Omar Cepeda y le invito a que me acompañe durante la próxima media hora con lo más relevante de nuestra región. Acompáñenos, este es su informativo. Te tenemos la noticia al día. Siguen las críticas al gobierno de Donald Trump por su medida de separar a familias de migrantes. La Organización de los Estados Americanos reitera su compromiso con el proceso de paz en Colombia. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, convocará a elecciones hasta el año 2020. El Vaticano envía $100,000 a Guatemala para ayudar a los afectados por la erupción del volcán de fuego. Y en los deportes, Colombia cae en su debut mundialista ante Japón. El gobierno de los Estados Unidos se encuentra de nueva cuenta en el centro de la polémica y vaya que ahora sí es unánime el rechazo de la postura que adoptó el presidente Donald Trump. Y esto por la política migratoria que ha adoptado la Casa Blanca, sobre todo por la separación de familias de migrantes que buscan entrar a su territorio. Esto con el objetivo de desalentar la migración. Históricamente, las personas atrapadas entrando al país ilegalmente eran deportadas a su país de origen. Sin embargo, hoy en día el Departamento de Seguridad Interna presenta cargos federales en contra de los adultos que cometen esta falta. En ese momento, en que los niños son separados de su familia, ingresándolos a centros de detención a kilómetros de distancia. Esperan en jaulas, literalmente, esperan en jaulas para que se solucione su situación. De acuerdo con las autoridades, más de 3,400 pequeños fueron apartados de sus padres solo en el periodo del 5 de mayo al 9 de junio. El presidente Donald Trump culpó a los demócratas por no aceptar su reforma migratoria, incluida la financiación del muro en la frontera con México. Además, asegura que su país no se convertirá en un centro de refugiados. Y lo digo, es claramente culpa de los demócratas, su obstrucción, y son realmente obstruccionistas, y están obstruyendo. Estados Unidos no será un campo de migrantes, y no será una instalación de detención de refugiados. No lo será. Mira lo que está pasando en Europa. Mira lo que sucede en otros lugares. No podemos permitir que eso suceda en los Estados Unidos, no bajo mi mandato. También criticó a los padres que ponen en riesgo a sus hijos al emprender su camino rumbo a los Estados Unidos. Reiteró que México no hace nada por ayudar a su país en materia migratoria. No hace nada por nosotros. Escúchenlo aquí. No hace nada por nosotros. Podrían detenerlos. Tienen leyes muy rígidas. Traten de permanecer en México por un par de días. Verán cuánto durará eso. Las críticas no se hicieron esperar. Han sido objeto de blanco desde organismos internacionales y hasta en el interior del gobierno de Donald Trump. La esposa del presidente, Melania, aseguró que odia ver a niños separados de su familia. Misma postura que han adoptado diferentes congresistas demócratas y republicanos. Y es que la separación de familias fue catalogada por los exmandatarios George W. Bush y Barack Obama como una alternativa nuclear para disuadir a los inmigrantes de entrar a territorio estadounidense. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su Oficina para los Derechos Humanos, calificó esta medida como inadmisible. Expresión que fue ratificada por el secretario general del organismo, Antonio Guterres, por medio de su vocería. Como cuestión de principio, el secretario general cree que los refugiados y los migrantes siempre deben ser tratados con respeto y dignidad y de conformidad con el derecho internacional vigente. Los niños no deben estar traumatizados por ser separados de sus padres. La unidad familiar debe ser preservada. Por su parte, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos manifestó su preocupación por estas medidas de tolerancia cero adoptadas por el gobierno estadounidense. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, condenó esta medida migratoria de manera categórica.
reiteró su respaldo a las personas que han sufrido por esta postura del gobierno de los Estados Unidos. Es una política cruel, es una política inhumana y hacemos un exhorto para que se detenga, independientemente de cuál sea la motivación jurídica o política. Nuestra posición es clara, nuestra posición es invariable y pone como prioridad la defensa de los derechos humanos, particularmente la protección a los niños y a las niñas. Vamos a profundizar sobre este asunto, por ello le agradezco que nos tome la llamada Andrés Ramírez, experto en refugiados y migrantes. Muy buenas tardes, es un placer saludarlo. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, gusto estar con usted. Gracias. Su primera lectura al respecto sobre esta decisión difícil de aceptar, por supuesto, hay unanimidad prácticamente en el mundo, en el sentido de que estas medidas pues resultan ser muy violatorias a los derechos humanos. No, definitivamente, yo creo que ya es consecuencia de un capricho, una veleidad, después de haber sido una y otra vez fracasada, digamos, la política de Trump, en el sentido de querer hacer el muro a toda costa y porque no le siguen la corriente, entonces se encapricha y después estigmatiza y le echa la culpa. ¿Hola? Sí, Andrés, algo se interrumpió un momento, pero adelante, te escuchamos. Sí, y entonces ya ahora el caballito de batalla de Trump ha sido endilgarle el rótulo de culpable a los demócratas. Esto pasó también cuando lo de los Dreamers, y ahora está ocurriendo con el caso de los niños y la separación de las familias, después de esa famosa decisión de la política tolerancia cero del 7 de abril, que porque no le siguen la corriente, entonces dice que tratan de obstruir su política, cuando claramente él dice que se trata de aplicar la ley norteamericana, y definitivamente no hay ninguna ley americana que diga que se tiene que obligar a separar a los niños de sus familias, sobre todo en el caso específico de migrantes. Así es. Este tipo de circunstancias, ¿a qué obligan a los organismos internacionales, desde, por supuesto, la ONU, gobiernos? ¿Cómo debe de afrontar esta realidad de repente ver a niños prácticamente o literalmente enjaulados, lejanos de sus papás, en una circunstancia muy compleja para su futuro? Sí, definitivo, se ve claramente una reacción, un clamor universal a todos los niveles, no solamente a nivel interno en los Estados Unidos, sino a nivel internacional y regional. O sea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy fuerte, muy enfática, distintos organismos de Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, la Defensoría del Pueblo de Colombia, del Ecuador, la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, han solicitado concretamente al Comité Interamericano de Derechos Humanos el otorgamiento de medidas cautelares con el fin de prevenir que estos niños y niñas y adolescentes sean separados de su familia en la frontera sur con los Estados Unidos. Y la verdad es que el Alto Comisionado de Derechos Humanos también ha sido muy fuerte, llama a esta medida de total medida inescrupulosa. Hay que decir que para el Alto Comisionado también de los refugiados es un tema violatorio del principio de la no separación, y no puede alegar jamás el gobierno de Estados Unidos que está aplicando su ley, porque la preeminencia sobre la ley interna es la ley del derecho internacional, y claramente Estados Unidos es signatario de la Convención de Refugiados de 1951, que le obliga a respetar el principio de la unión familiar. Por otra parte, Estados Unidos no es firmante, no es signatario de la Convención de los Derechos del Niño, pero, como dije anteriormente, sí lo es de la Convención de Refugiados, y además en su propia ley se plantea con claridad que debe prevalecer los derechos del niño, el principio de los intereses de los niños. Así es que esta idea tan descabellada de decir que son los demócratas los que están obstruyendo definitivamente no tiene ninguna credibilidad, y por eso se vuelve un clamor generalizado. Y respondiendo más a su pregunta, yo creo que ese es el camino que tienen que continuar los organismos internacionales de derechos humanos, los organismos regionales de derechos humanos y las distintas instituciones de los diversos gobiernos, que creo que en este momento están haciendo una voz única de clamor generalizado de repudio a una medida realmente violatoria a los derechos humanos, y hasta las distintas primeras damas, todas ellas han condenado la medida como una medida absolutamente inaceptable. La ACNUR, precisamente la Agencia de la ONU para los Refugiados, ¿cómo califica esta actitud o qué vislumbra que hay detrás
de esta medida? ¿Ve circunstancias políticas? ¿Es una forma de presionar, pues, por ejemplo, a México para la construcción del muro que tanto también ha asumido el presidente Donald Trump? ¿Qué es lo que analiza detrás de este tipo de medidas, pues un poco también innecesarias, absurdas, ilógicas? Bueno, sí, tiene mucha competencia el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados en este tema, porque muchas de estas familias de las que estamos hablando no son solamente migrantes, sino que son familias que buscan asilo en los Estados Unidos, buscan protección internacional en los Estados Unidos. Sabemos que hay muchísimas familias que han salido por la situación que se vive en lo que se conoce como el Triángulo Norte de la América Central, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, que son familias que han tenido que huir, no porque buscan una mejor vida, no porque están tratando de tener un mejor salario, sino porque las condiciones al interior de sus países son sumamente difíciles y porque los estados de sus países no les han podido garantizar la protección. Por eso han tenido que huir y han tenido que pasar hacia los Estados Unidos, y por eso estamos hablando aquí de gentes que están en condiciones de necesidad de protección internacional. Entonces estamos hablando de personas que entran dentro del mandato del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados. De ahí que sí sea algo completamente de responsabilidad del Alto Comisionado de Refugiados, y que ellos obviamente tienen que exigir y exigen el principio, el respeto del principio de la unidad familiar. Estos son uno de los aspectos muy importantes que señala la Convención de Refugiados de 1951. ¿Existe la posibilidad de algún tipo de sanción hacia el gobierno de los Estados Unidos, precisamente por esto que usted acaba de comentar, de que está violando uno de los principios fundamentales al separar a las familias? ¿Existe la posibilidad, hay algún mecanismo que sancione al gobierno de Donald Trump? Bueno, en este momento lo que se está planteando a nivel más bien regional, sí, o sea, a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es que se establezcan medidas cautelares para que se derogue totalmente esa medida y ese mecanismo, porque es una política y son medidas terribles en lo que refiere a la famosa ley de tolerancia cero. Y eso se está queriendo hacer a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y son todos estos organismos regionales a los que yo hacía referencia, de varios países, de 5 países, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, que plantean y le piden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se establezcan estas medidas cautelares. Hasta este momento no se han planteado medidas de esa naturaleza a nivel, digamos, de otros organismos internacionales, y yo lo veo por este momento un poco complicado. Yo creo que será algo más bien de una presión a nivel regional, pero está en una actitud obstinada, con una terquedad, una contumacia, Trump, diciendo de que esto es simplemente un bloqueo por parte de los demócratas y que definitivamente no está faltando absolutamente nada, que simplemente está aplicando la ley, pero es algo que no tiene ninguna credibilidad. Ayúdeme a recordar finalmente, porque bueno, al menos yo no recuerdo que haya sucedido una medida parecida. Sabemos que el problema migratorio existe desde hace muchos años, desde hace muchas décadas en varias partes del mundo. Son procesos siempre complejos, puede ser ocasionado por guerras, por la desigualdad social, en fin, hay muchas características que se pueden dar por la migración, pero una decisión gubernamental que genere precisamente la división de las familias, al menos yo no recuerdo que haya existido. No sé si usted tenga algún referente al respecto. No, la verdad es que sí ha habido prácticas deleznables, prácticas sumamente antirrefugiados, xenófobas, sí, claro, en que sí se han dado así de manera aislada en uno u otro país algunos elementos de devolución de las personas a su país de origen, que es el del rompimiento, claro, y la violación más grande a la piedra angular de la protección de refugiados, que es la política del non-refoulement. O sea, no se tiene que devolver a las personas cuya vida corre riesgo en su país de origen. Y también se ha dado este tema de la separación de familias, pero de manera, digamos, no sistemática, y ni mucho menos ha sido algo erigido al rango de una política que después se proclama a los 4 vientos como si fuera una cosa muy buena, ¿no? Eso nunca había pasado, y en el caso de los Estados Unidos, que digamos la primera potencia del mundo, no se había hecho así. Sí había habido devolución, incluso en el gobierno de Obama hubo una gran cantidad de gente que fue devuelta. La misma Hillary Clinton, que hoy está condenando esa política,
pues sí, ella estuvo de acuerdo muchas veces en políticas de retorno y de devolución de niños a los Estados Unidos, de los Estados Unidos hacia los países, sobre todo de Centroamérica, lo cual definitivamente es reprobable. Pero una política anteriormente declarada, descarada, de decir que a los niños hay que separarlos supuestamente porque podría haber ahí gente infiltrada y terrorista, porque de hecho es lo que está diciendo Trump, está diciendo que sí, muchas de estas gentes en la frontera no son realmente ni refugiados ni migrantes ni nada, sino que por ahí hay mucha gente infiltrada que podría ser un gran peligro en el país. Llegó al extremo de atacar y criticar duramente a Merkel porque dijo que Alemania, por la política más de apertura de Merkel con respecto a los migrantes, ha tenido grandes problemas de violencia y de falta de seguridad en su país, como si hubiera sido un problema grave, siendo que está falseando la realidad, porque desde el año de 1992 a la fecha, hasta más bien ha bajado el nivel del crimen con esta política de apertura de puertas abiertas o más de puertas más flexibles, digamos, de Merkel a los migrantes. Así es que ahí mismo el propio Trump falsea la realidad. claro. Sin duda alguna, como pues ha acostumbrado en varias ocasiones. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros Andrés Ramírez, funcionario de la Agencia de la ONU para los Refugiados, por supuesto pues experto también en temas de refugiados e inmigración. Gracias por estar con nosotros en Iberoamérica al Día y poder abrir las puertas para seguir conversando en otras ocasiones sobre pues este tema, a ver en qué termina lamentablemente una circunstancia dolorosa, sobre todo para las familias y los niños que vemos ahí reflejados en esta trampa, ¿no?, que acaba de generar el gobierno de Donald Trump. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, un gusto. Un fuerte abrazo. Vámonos a otros asuntos. El secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, felicitó al presidente electo de Colombia, Iván Duque. A través de su cuenta de Twitter aseguró que la OEA siempre estará a disposición del gobierno colombiano para garantizar los derechos de la población y consolidar la paz en el país andino. Por su parte, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional hizo un llamado a Iván Duque a no olvidar el anhelo de no violencia de millones de colombianos y lo exhortó a que gobierne con la premisa de respeto a la paz y a la equidad. Que haya 8 millones de colombianos que en las urnas se hayan expresado por un sí a la paz, quiere decir que las conversaciones que desarrollamos esperamos que se puedan proseguir, que puedan avanzar con el nuevo gobierno y que los acuerdos de paz que vienen sean respetados. La mesa de diálogo de paz en Nicaragua fueron suspendidas nuevamente. Esto luego de que los sectores de la oposición exigieron al gobierno que cumpla el acuerdo de invitar a observadores internacionales de derechos humanos. Pese a ello, el presidente Daniel Ortega, así como la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, reiteraron su disipación a que el diálogo sea la única vía para terminar con la violencia en el país, que en los últimos 2 meses ha dejado más de 180 muertos. Ratificamos nuestro apoyo a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y nuestro compromiso con el diálogo nacional como la única forma para poner fin a esta represión del pueblo y la búsqueda de una Nicaragua con justicia, seguridad y democracia para todos y todas. Vámonos hasta España. Ya el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, confirmó que buscará agotar la legislatura y convocar elecciones hasta el año 2020. Explicó el porqué de esta decisión. Creo que España hizo la moción de censura, luego tenemos que ir a un proceso de normalización y luego convocatoria de elecciones. La normalización significa normalizar las relaciones con el Congreso, gobernar con el Congreso, no gobernar contra el Congreso, gobernar también de la mano de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y, por supuesto, sacar muchas de las leyes que fueron vetadas por el anterior gobierno adelante durante esta legislatura. El Papa Francisco ordenó el envío de $100,000 como primera contribución de apoyo a las poblaciones afectadas por la erupción del volcán de fuego en Guatemala. El dinero será empleado en obras de asistencia a las personas y a los territorios dañados por la catástrofe. En tanto, el gobierno de Guatemala anunció que construirá 1,000 viviendas para los damnificados. La primera fase se iniciará con la construcción de 750 hogares, para lo que se destinarán $35 millones. Además, se comenzarán los trabajos de reparación de 17 kilómetros de carretera y la reconstrucción de puentes.
Vamos con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Para mí es un placer y un honor estar aquí en el canal Zoom, en el que apoyamos permanentemente, ya que somos un equipo desde la ESAP con el canal Zoom. Por eso estoy aquí hoy en el lanzamiento de nuestro primer programa en vivo y en directo, para poder apoyar precisamente esta gran iniciativa de nuestro canal Zoom, nuestro aliado. Sí, gracias a Dios hemos hecho una gran alianza, nos apoyamos permanentemente, ustedes son nuestro aliado más grande que tenemos en este instante para la parte de nuestras comunicaciones, así que este gran intercambio en el que nos apoyamos ha sido uno de los hits que tenemos en la ESAP, en esta nueva ESAP que estamos construyendo de la mano de Zoom. Para todas las universidades, todos los universitarios, los docentes, los administrativos, que sé perfectamente lo que es dirigir una universidad, una institución de educación superior, un gran abrazo y un gran saludo de confraternidad desde la ESAP para todos ustedes. Gracias por esta colaboración. Ahora le presentamos una cápsula, una información que nos envía la Organización de las Naciones Unidas sobre el legado de Nelson Mandela. Millones de personas alrededor del planeta lloraron cuando Nelson Mandela, uno de los mayores líderes de África y auténtico héroe mundial, falleció el 5 de diciembre de 2013 a los 95 años. Mandela fue diferentes cosas para gente diferente. Un luchador por la libertad política mientras figuraba en la lista de los terroristas más buscados, un respetado abogado de los derechos humanos, un activista en el combate de los problemas mundiales más acuciantes y, en sus propias palabras, un humilde servidor. En 2009, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró su cumpleaños, 18 de julio, el Día Internacional de Nelson Mandela. En este día, la Fundación Nelson Mandela y la ONU animan a todo el mundo a dedicar a un servicio público 67 minutos de su tiempo, el equivalente al número de años que Mandela dedicó en su vida al servicio de la humanidad. Mandela deja tras de sí un gran legado que incluye su trabajo para eliminar el VIH. Cuando en 2005 hizo pública la tragedia personal de la muerte de su hijo por causas relacionadas con el SIDA, Mandela ayudó a traer a un primer plano un tema tabú en Sudáfrica. Recordar la vida de Mandela como una llamada a la acción puede ayudar al ONU-SIDA a alcanzar la meta de reducir las infecciones a la mitad el próximo año. I can understand when some say we will never see his like again, but I see it differently. Because whenever people stand up for human rights, wherever people speak out for freedom and reach out for reconciliation, that is Nelson Mandela. Muy buenas tardes, amigos de Iberoamérica al Día, un placer saludarlos. Soy Jorge Rubio, vamos con la información deportiva. Continúa en Rusia el Mundial de Fútbol. Colombia hizo su debut, ¿y de qué forma? Al minuto 3, Carlos Sánchez cometió falta dentro del área y no solo le marcaron penal, se convirtió en el primer expulsado de la Copa del Mundo. Este regalo lo cambió por gol Shinji Kagawa al minuto 6. Los colombianos empataron al 39 gracias a Juan Quintero, pero al 73 Yuka Osako hizo el 2-1 definitivo a favor de los nipones. Mal y de malas los equipos, en su mayoría iberoamericanos, en esta Copa del Mundo. Y se encienden las alarmas en Brasil. Hoy Neymar se retiró del entrenamiento a los 15 minutos de iniciado, tocándose el tobillo. Posteriormente, después de que todo mundo se alertó y todo mundo se preocupó, la Federación Brasileña de Fútbol aseguró que no sufre ninguna lesión y que solo resintió los golpes que recibió en el duelo en el que empataron ante Suiza 1-1.
por lo que sí jugará en el segundo duelo 100% iberoamericano de este mundial ante Costa Rica. Vamos a ver qué va a pasar mañana en el arranque de la segunda fecha, que por cierto arrancó este día con el partido entre Rusia y Egipto, que lo ganó Rusia 3-1. Esta segunda jornada de la fase de grupos dentro del sector B, Portugal enfrentará a Marruecos, que no busca quién la hizo, sino quién se la pague tras caer en su primer encuentro ante Irán. A su vez, el cuadro luso va en busca de su primera victoria luego de empatar a 3 ante España en uno de los mejores encuentros que hemos tenido en la competencia. Cristiano Ronaldo llega como líder de goleo, empatado ya en estos momentos con el jugador ruso Denis Cherisev, que hoy anotó. El partido entre portugueses y marroquíes se desarrollará mañana a partir de las 13 horas, tiempo de Lisboa, en el Estadio Olímpico de Luzhniki. Eu considero, claro que eu considero Portugal mais forte que Marrocos e que várias seleções, mas eu não queria estar aqui a dizer que vamos vencer o jogo, que vai ser fácil, porque a verdade é que nós temos todo o respeito por todas as outras seleções e sabemos o quão difícil cada jogo é, ainda por cima no Mundial. Mas é claro que acredito que nós somos mais fortes, estaria a mentir se dissesse que não. E pronto, e posso dizer que temos possibilidades para ganhar, mas isto não retira também o mérito à equipa de Marrocos. Y más tarde, a partir de las 20 horas de Madrid, España se medirá a Irán por el liderato del Grupo B. Este será el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en mundiales. El duelo se disputará en la Arena Kazán. La Furia Roja ha anotado hasta el momento 95 goles en mundiales, por lo que además de los 3 puntos buscarán acercarse al centenar de dianas mundialistas. Irán es una selección muy bien trabajada, una selección difícil. En los últimos 19 partidos oficiales, 5 goles en contra, 40% de goles a balón parado. Irán es una selección que tienen claros los conceptos, su idea, que trabajan y que nos van a poner en dificultad, ¿no? Ese es el resumen rápido de lo que creemos de Irán. En el Grupo A, en la Arena Rostov, Uruguay y Arabia Saudita protagonizarán lo que al parecer será uno de los juegos más disparejos del certamen, o al menos en el papel así lo indica, pero ya las sorpresas pues se han hecho presentes en este mundial. El 11 catracho va por su segunda victoria y 3 puntos que le den el boleto a los octavos de final, mientras que los saudíes intentarán dar la sorpresa en busca de su primera victoria desde Estados Unidos 94. El silbatazo inicial se escuchará en punto del mediodía, tiempo de Montevideo. Mañana, por supuesto, les tendremos los resultados de estos 3 partidos de selecciones iberoamericanas en este mundial allá en suelo ruso. Hasta aquí la información, Omar, regreso contigo. Gracias, Jorge, por supuesto. Aquí les tenemos todos los resultados del mundial, entre otras noticias. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final de esta emisión. En nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio informativo iberoamericano, les damos las gracias. Antes, nos despedimos con esto que se titula Perrito Rengo, del guitarrista paraguayo Efrén Cirilo Echevarría, quien falleció esta madrugada a los 86 años de edad. Que descanse en paz. Nos vemos mañana con más información.